Hola, en esta oportunidad les voy a hablar sobre integrales definidas. Todas las que estuvimos viendo antes se llamaban integrales indefinidas. Las integrales definidas nos van a permitir calcular áreas debajo de una curva o función y se escriben de forma similar a la integral definida, pero tiene una característica que es la más importante, es que establecemos un intervalo sobre el cual vamos a integrar. Y ese intervalo está representado en el símbolo del integral por dos valores. Uno es el límite inferior y el que se coloca encima es el límite superior. Es decir, nosotros vamos a integrar una función, pero en este caso en el intervalo 0, 1. La integral definida siempre da como resultado un número que equivale al área que se encuentra debajo de la curva en el intervalo que especificamos. O sea, en este caso tenemos una función cuadrática, que sería esta, y nosotros decimos que vamos a integrar esta función en el intervalo 0 y 1, que correspondería a los valores de x que se encuentran aquí, el 0 y el 1. Entonces, esto nos va a dar como resultado, una vez que integremos, el área que está por debajo de la función. Por lo tanto, hay que tener cuidado siempre cuando integramos, porque un área siempre va a ser un valor positivo y o sea, si obtenemos un valor negativo, evidentemente estamos haciendo algo mal. Ahora, ¿cómo resolvemos una integral definida? Es similar a resolver una integral indefinida, aplicando todas las reglas que vimos, los métodos de sustitución por partes, dependiendo del caso. Y vamos a agregar un paso extra, que es la regla de Barrow. Entonces, el primer paso, si tomamos como ejemplo la función cuadrática, es resolver la integral, ¿sí? Con todas las herramientas que ya vimos. En este caso, aplicamos la regla del exponente, le sumamos 1 al exponente y le dividimos a la función por el exponente más 1. Y una vez que resolvimos la integral, mantenemos este símbolo que va a representar el intervalo en el cual vamos a integrar, ¿sí? Ya no es la integral, sino que ya acá la resolvimos. Y una vez que tenemos esto, aplicamos la regla de Barrow. La regla de Barrow es muy sencilla, consiste en reemplazar los valores de x que tenemos en la función, ¿sí? Y hacer una resta. Siempre va a ir primero el valor de x, o sea, del límite superior. Vamos a reemplazar el 1 en este caso en la función ya integrada, o sea, nos va a quedar 1 al cubo dividido 3, menos la misma función, pero reemplazando el valor del límite inferior, en este caso 0. O sea, nos va a quedar 0 al cubo dividido 3. Todo esto se nos hace 0 y nos va a dar como resultado 1/3. Este 1/3 es justamente el área que se encuentra debajo de la función en el intervalo 0, 1, ¿sí? O sea, entre la función y el eje x. Ahora, ese ejemplo que les mostré es el ejemplo más sencillo, pero es posible que nos den ejemplos más difíciles de resolver. Difíciles o complicados entre comillas. Difíciles entre comillas. Si seguimos los dos pasos que yo les mencioné, o sea, resolver primero el integral y después aplicar la regla de Barrow, no deberían tener muchos problemas. Las dos situaciones más complicadas pueden ser resolver la integral, donde tenemos algún método más complicado, por ejemplo sustitución o por partes. Y en la regla de Barrow siempre tienen que tener cuidado con los signos. Entonces, supóngase que nos dan esta integral con sus intervalos de integración. Estos números pueden ser cualquier número real, entre menos infinito y más infinito. Pero bueno, tenemos
digamos, el primer paso es resolver la integral. Tenemos una suma, ¿sí?, de dos funciones. Entonces, podemos resolver cada integral por separado. O sea, el 1 sobre x por un lado más la otra función por el otro. En este caso, el primer término es bastante simple de resolver porque sale por integración directa. O sea, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. El tema está en resolver esta integral, que es un poquito más complicada. Entonces vamos a resolver esta parte y después vamos a juntar esta otra. Entonces, vemos acá que tenemos un producto de dos funciones, x cuadrado más 2 por 3x. Entonces nos sale por integración directa. Tenemos que aplicar alguno de los dos métodos que vimos, que es método de sustitución o integración por partes. En este caso vemos que tenemos una función, una de las funciones al derivarla, por ejemplo, esta x cuadrado más 2, nos va a dar algo parecido a su derivada. Entonces eso nos da la pauta que el método de sustitución puede ser un buen candidato. Entonces recuerden, el método de sustitución vamos a llamar, tenemos que elegir a qué llamamos u, que es otra nueva función. Elegimos llamar u x cuadrado más 2. Calculamos el diferencial de u, que es la derivada de esto, que es 2x, diferencial x. Entonces de acá despejamos el x diferencial x, que es el que se encuentra aquí, y pasamos el 2 dividiendo, ¿sí? Acá hay un 3, pero con las constantes nunca hay problema. Salen fuera de la integral y no es necesario resolverlas, digamos. O sea, no molestan las constantes. Entonces, x diferencial de x va a ser du sobre 2. Ahora reemplazamos. U es esta parte, dijimos. Y esta otra parte es diferencial u sobre 2. Entonces nos va a quedar u diferencial de u sobre 2. Como el 2 es una constante, puede salir fuera de la integral y nos va a quedar 3 medios. La integral de u diferencial u. Ahora resolvemos esto como si fuera la x, entre comillas, ahora es otra función, ¿sí? Pero las reglas se aplican igual. O sea, como tenemos u, la integral de u se obtiene de sumarle 1 al exponente y dividimos por el exponente más 1. Así que en este caso nos va a quedar 3 por u al cuadrado dividido 2 por 2, que sería 4, ¿no? Entonces nos queda 3 cuartos de u al cuadrado. Una vez que terminamos de integrar en términos de u, volvemos a reemplazar. U habíamos dicho que es x cuadrado más 2. Entonces, lo reemplazamos en u y nos va a quedar 3 cuartos de x cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, ahí tenemos resuelta la segunda parte de la integral. Y ahora volvemos a reemplazarlo a la original. O sea, habíamos separado en dos términos la integral. Uno era 1 sobre x, ¿no?, que la integral es logaritmo natural de x, más la integral que habíamos resuelto por sustitución. Como yo separé acá en dos integrales, ahora las puedo volver a juntar. O sea, lo pueden hacer por separado, es decir, aplicar la regla de Barrow para logaritmo natural de x y aplicar la regla de Barrow para este término. Pero bueno, a mí me resulta más fácil sumar todo y aplicarle Barrow a todo junto. Entonces, para Barrow decíamos, vamos a tener la función ya integrada. Vamos a reemplazar en x primero el límite superior, que es 3, que sería esta parte, menos la misma función, pero en x vamos a reemplazar el límite inferior, que es un medio. O sea, nos va a quedar acá un medio acá y donde está la otra x nos va a quedar un medio acá.
Y ahora simplemente nos queda hacer las cuentas, ¿sí? Tengan cuidado acá, que esto es muy fácil de equivocarse. Como tienen un menos que está afectando a todo, cuando saquen el corchete o paréntesis, recuerden que eso afecta a todos los términos de la ecuación esta. Entonces, simplemente que acá les dejo las cuentas, las pueden cotejar si quieren. Una vez que resolvemos todo nos da este valor que, se los vuelvo a recordar, corresponde al área debajo de la función original que tenemos entre 1/2 y 3 en este caso, ¿sí? En ese intervalo de integración. Pueden tener otros tipos de funciones. En algunos van a tener que resolver la integral por partes, aplicar reglas, aplicar la tablita. Pero recuerden siempre esos dos pasos, ¿sí? Resolvemos primero la integral, como venían haciendo con las integrales indefinidas, y luego aplicamos la regla de barro.